absolutamente nada. Él me lo dio absolutamente todo. ¿Qué te parece si empezamos esta predicación dándole un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús? Muchas gracias, Miguel, por la presidencia. La verdad que el Señor nos está dando pistas en esta mañana de lo que Él quiere hablarnos, y yo me he llenado de gozo en esta mañana con la presidencia, recordando la gracia de nuestro Dios, recordando su misericordia, recordando que mis obras son insuficientes siempre, pero Él sí es suficiente. Amén. Y Él es el que un día echará delante de mí, entre ese dedo acusador y yo, y me permitirá ser justo de una forma eterna. Él es el que ha puesto el sello de aprobado en mi alma. Amén. Pero ahora tengo que permanecer en Él. Quiero que te imagines esta situación antes de empezar. Imagínate que estás haciendo un viaje y estás en medio del océano y estás tan tranquilo en el avión, pero miras por la ventana y ves como uno de los motores está ardiendo y revienta el ala del avión y el avión empieza a caer en picado. Imagínate esta situación. Madre mía, yo sé que aquí hay algunos que les da miedo volar, o ahora todavía no, ¿no? y no tienes opciones, vas a morir. Eres consciente de que vas a morir, pero entonces alguien abre la puerta del avión y tú te acercas a la puerta y por un momento se te pasa por la cabeza que te puedes tirar y mover los brazos. A ver si te salva, ¿no? Sería muy absurdo. Pero por otro lado, hay una persona que te está ofreciendo el único paracaídas del avión. Te está diciendo que te lo ponga, y que te tire, y que lo abra, y que te vas a salvar. Hay personas en esta vida que eligen tirarse y mover sus propios brazos. A ver si sí se pueden salvar. Y hay otras personas con el sello de aprobado que deciden ponerse ese paracaídas y dejar de confiar en sí mismos y confiar en aquello que es lo único que les puede garantizar la vida. Y eso pasa todos los días, hermano, todos los días. Hay personas que van a morir. Yo iba a morir, tú ibas a morir. Pero el Señor, en su infinita misericordia, hace que desviemos nuestra mirada hacia ese ala que explota y nos hace conscientes de que vamos a morir. Porque Él nos enseña, en primer lugar, sobre el pecado. Y el pecado nos muestra, le dice a nuestra alma que somos indignos de estar en su presencia y que nuestra alma un día estará apartada de Él. Y digo esto, pues porque hoy quiero hablarte sobre las obras, sobre nuestras propias obras, sobre cómo incluso nosotros mismos como creyentes a veces pensamos que moviendo nuestros propios brazos nos vamos a salvar. Y cómo la palabra nos enseña que hay un Dios tan justo que delante de Él ninguna de las obras que nosotros hagamos por nosotros mismos es lo suficientemente santa, lo suficientemente justa como para suponer una diferencia, hermano. Y entonces
me gustaría que empezásemos recordando los 10 mandamientos, porque todo esto comienza con un Dios que quiere un pueblo para Él, pero a lo largo de su historia, pues este pueblo de una forma u otra se va apartando de esa voluntad que Dios tenía para ellos, hasta que llega un momento en Egipto en el que hay una generación que sale al desierto y tiene un encuentro con Dios. Y es en este encuentro que Dios se muestra tal y como es. Se muestra santo, se muestra justo, se muestra perfecto delante de ellos. Y lo primero que les ofrece, pues, son estos mandamientos. Imagínate el choque tan grande que tendría que ser para aquellas personas que pensaban que por fin iban a recibir la promesa que Él le había hecho a Jacob, a Isaac, a sus antepasados, y que de repente se encuentran con un Dios que les da una pauta, unas premisas que son imposibles de cumplir. No matarás. Vamos a ver un solo mandamiento, no matarás. ¿Quién ha matado aquí? Yo espero que no haya manos levantadas. Pero hay un momento en el que Jesús llega y establece una ley todavía más profunda y le dice a aquellos que le están escuchando: oísteis que no matarán, pero yo os digo que cualquiera que se enfade con su hermano y le desea algún mal, ya está matando en su corazón. Entonces yo tengo que levantar la mano, soy culpable. Y pasa una cosa, y es que los delitos delante de la justicia de Dios no prescriben, son para siempre. Y un día yo sería declarado culpable delante de ellos. No dirás falso testimonio. ¿Quién no ha dicho alguna mentira en su vida? Y solo llevamos 2 mandamientos, hermano. No quiero hacer la lista de los 10. Y eso me hace consciente de que yo estoy apartado de Dios de entrada. Y eso hizo consciente al pueblo de que era imposible estar en su presencia por sus propios medios. Dios lo sabía y a lo largo de ese camino les da una oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades, y Él les dice: oye, mira, con vuestras propias manos, con vuestros propios medios, con aquello que veníais haciendo hasta ahora, es imposible que tengáis una relación conmigo, pero yo os voy a dar un lugar, el tabernáculo, y os voy a poner a un grupo de personas, la tribu de Leví. Ellos van a ser los sacerdotes, ellos van a ser los que reciban vuestros sacrificios, y vais a hacer sacrificios, me vais a traer una paloma, o me vais a traer un cordero, me vais a traer un buey, y lo vais a hacer de tal manera, y aquí es donde vais a recibir el perdón por vuestros pecados, y esta es la persona que los va a ofrecer. Y una vez al año el sumo sacerdote va a interceder por ustedes en el lugar santísimo. Y él establece una serie de pautas, una serie de lugares, una serie de personas que permitían que todas estas personas que eran totalmente injustas y que eran incapaces de cumplir los mandamientos tuvieran un medio para ser perdonados, para ser totalmente limpios, para santificarse delante de su presencia y poder tener una relación con Él. Ese sistema, hermano, era imperfecto. Estaba por terminar. Todavía tenía que ser acabado. Y entonces llega nuestro Señor Jesús. Y pasa una cosa, y es que aquellas personas
cuando salían del tabernáculo, volvían a hacer lo mismo. La presencia de Dios estaba en el lugar santísimo y el sacrificio se quedaba en el templo y se quemaba, se consumía, y al poco tiempo pues necesitaban volver a acudir, realizar ese sacrificio una y otra vez. Hoy en día el templo soy yo mismo, y ese sacrificio, por fin, de una vez por todas, lo hizo el Cordero Perfecto, que es mi Señor Jesús. Él se ofreció como sacrificio perfecto, definitivo, por mis pecados. Y Él me hace consciente de mi pecado, de mi incapacidad para acceder a su presencia y traer su presencia a mi vida. Si yo acepto esa sangre, si yo acepto que esa sangre me limpie una vez y para siempre. Y entonces, Él me pone su sello de aceptado. Él escribe mi nombre en el libro de la vida. El día que pase lista, dirá mi nombre y yo podré acceder a su reposo eterno. Tengo una esperanza. Fíjate lo que dice la palabra en el libro de Ezequiel. El alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Y yo me imagino el día del juicio. Yo me imagino si yo no conociera a Jesús y mi Dios perfecto citase uno a uno esos 10 mandamientos. Honrarás a tu padre y a tu madre. Bueno, una vez discutí con ellos cuando era adolescente, no les eché cuenta, hablé culpable. No dirás falso testimonio, culpable. No matarás, culpable. Irremediablemente, yo tendría que reconocer que soy culpable y que merezco un castigo eterno. Pero fíjate, el libro de Romanos, qué esperanza tan maravillosa es la que nos da. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él hace las cosas de una manera perfecta, hermano. Y era necesario que primeramente hubiera un momento en la historia en la que las personas fueran conscientes de que es imposible cumplir con toda la justicia de Dios. Un momento en el que viéramos cómo el único que nos puede dar acceso total, permanente, a su presencia, es el propio Dios. Y te hablo de esto porque ahora hablaremos del fruto del Espíritu y de todas aquellas cosas que puede vivir y puede hacer el creyente cuando esa presencia de Dios habita en su interior. Pero para realmente tener un gozo completo en eso que Dios hace en nuestra vida y para realmente comprender que es únicamente su obra, antes debemos ser bien conscientes
de que nosotros somos pecadores, de que en aquellos momentos en los que el ser humano dependía de sus propias obras, era imposible estar en completa paz permanente con Dios. Y era imposible cumplir con toda su voluntad. En aquellos momentos las personas también eran salvas por fe, eran salvos por fe, pero necesitaban limpiar sus pecados una y otra vez por medio de sacrificios imperfectos. Llega Jesús y, como dice la palabra, Él cumple su justicia. Es como si en ese juicio viniera una persona, se pusiera delante de nosotros y nos dijera: sí, es verdad, es culpable del primero, del segundo, del tercero y hasta el 10º. Pero yo ya he acabado. Acabo de pasar por caja y he pagado la fianza. Vete conmigo. Y entonces uno toma una decisión. Se puede quedar ahí delante del juez y recibir el castigo, o se puede agarrar de la mano de esa persona que llega a tu vida y irse con él y recibir ese pago gratuito que Él ha hecho por amor a ti y a mí. No significa que ese castigo prescribiera, se terminase. Significa que ese que se pone a tu lado ya lo recibió por ti y por mí, porque era necesario que alguien pagase por él. Pero entonces, ¿dónde está pues la jactancia, el orgullo? ¿De qué tenemos que enorgullecer, hermano? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Nosotros podemos salir de esa situación, podemos salvarnos, no moviendo los bracitos, no intentando justificarnos delante del juez, sino poniéndonos ese paracaídas y agarrándonos a la mano de aquel que se ha puesto a nuestro lado y nos ha dicho que acaba de pagar la fianza. De una forma humilde. Hace poco, yo hace mucho de documental, hermano, y hace poco vi un documental sobre la guerra de Afganistán. Y me gustó mucho lo que le decía un teniente a sus soldados. El documental iba sobre un grupo de soldados que hicieron retroceder a los talibanes hasta su base. Y todo el documental pues enseña el mérito que ellos tuvieron, el esfuerzo, cómo lo hicieron, los buenos soldados que eran. Pero luego llegan a la base y el teniente les dice una cosa: les quedaron 2 semanas para irse a Estados Unidos. No tenéis que sentiros orgullosos de nada. O sea, no tenéis que sentiros orgullosos de nada. No os merecéis un permiso, no os merecéis una medalla, no os merecéis no volver a salir al campo. Este es vuestro trabajo. Y vuestro único orgullo tiene que ser tener este nombre en el uniforme y esta bandera. Y como hijos de Dios, a nosotros nos pasa lo mismo. Nuestro único orgullo debe ser tener a Cristo en nuestro corazón. Ese es nuestro único mérito. Y si pensamos que merecemos algo, nos estamos equivocando, hermano. Únicamente recibiremos todo lo que Él nos da por mérito suyo. Y porque su nombre está aquí. Y porque hemos recibido una nueva nacionalidad. Y debemos estar orgullosos de nuestra bandera, de ser hijos de Dios, de pertenecer a su pueblo. Ese debe ser nuestro único orgullo. Amén. Amén. Y volveremos a salir a pelear, porque es nuestro trabajo. Y esas obras que hagamos durante la lucha, pues únicamente serán mérito suyo,
porque es el Espíritu el que obra en nuestras vidas. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre el fruto del Espíritu. Y para ello vamos a leer Gálatas 5 del 22 al 25. Dice así: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Me llama mucho la atención como antes, en este pasaje, nos habla de las obras de la carne. Sin embargo, cuando habla de aquello que hace el hombre espiritual y de aquello que produce en su vida, no dice las obras del Espíritu, las obras del creyente, dice el fruto del Espíritu. Es como comparar un muñeco de plástico con un racimo de uvas. Por un lado está aquello que nosotros intentamos hacer, fabricar, y que es algo artificial. Pero por otro lado está aquello que nace de la naturaleza. Y en la vida del creyente pasa igual. Por un lado está aquello que nosotros nos esforzamos por hacer de manera artificial, de manera carnal. Pero por otro lado está aquello que produce nuestra propia naturaleza. Si nosotros tenemos una naturaleza espiritual, produciremos frutos espirituales. Dice el Señor Jesús que Él es la vid. Nosotros somos los pámpanos. Si permanecéis en mí y yo permanezco en ustedes, llevaréis frutos. Frutos en abundancia. Y escuchando estas palabras de mi Señor Jesús, yo comprendo que el gozo, la paz, el amor, la benignidad y todo lo que pone aquí no puede ser obra mía, no es mérito mío, no parte de un esfuerzo mío, sino parte única y exclusivamente de mantener una relación cercana con el Espíritu Santo. Y es su obra en mi vida. Es su fruto en mi vida, que luego se ve por fuera, claro, pero lo importante va por dentro. Esa savia espiritual que permite que ese fruto nazca, va por dentro. No es de fuera adentro, es de dentro afuera, hermano. Amén. Y tú podrás pensar, bueno, hermano, yo tengo suficiente con cesar. Yo ya he sido consciente de que soy pecador. Hemos hablado de la gracia del Señor Jesús. Él me regala la salvación. Y yo ya voy a recibir la vida eterna. Y es verdad que la salvación es gratuita. Pero andar en el Espíritu, eso sí tiene un coste. Eso sí requiere un esfuerzo. Eso sí exige un compromiso. Eso ya es más parecido a una relación, como la mía con mi mujer, en la que yo tengo un compromiso, en la que yo soy fiel, en la que yo tengo que ceder, en la que tengo que aprender, me tengo que esforzar. Y es normal que a veces nos preguntemos, sobre todo cuando estamos cansados,
¿por qué me voy a tomar la molestia? ¿Por qué voy a tener una vida de comunión? ¿En qué me beneficia? Si el mayor beneficio es la vida eterna. Pero esa no es la pregunta, hermano. La pregunta es, ¿qué me impide tener una vida de comunión con Él? Esa es una pregunta mejor. Esa es una pregunta mejor. Porque una vida de comunión con Él tiene muchos beneficios. Ahora lo vamos a ver cuál es el fruto del Espíritu. Pero nuestra motivación principal para tener esa comunión con Él no deben ser esos beneficios. Debe ser nuestro propio amor por Él. Y cuando uno vive en comunión con el Espíritu Santo, cuando uno está cerca de Él, cuando uno tiene una vida de oración, una conversación diaria, constante con Él, cuando uno medita su palabra y se goza en la esperanza que esta palabra le da, en lo que la palabra le muestra, en cómo esta palabra bendice nuestra vida, cuando le decimos que sí, y Él habla y yo camino, cuando cambio, cuando crezco, cuando maduro, entonces ya no pienso solo en los beneficios, pienso mantenerme bien cerquita de Él por amor. El pámpano, las ramitas de la vid, no se mantiene pegada a la vid solamente por llevar fruto, por esas uvas, no, se mantiene pegada a la vid porque si no se muere. Y yo, apartado del Espíritu Santo, me muero, me seco. Y cuando viene el fuego a mi vida, ardo rápidamente y me consumo y me canso. Por suerte, mi Señor Jesús me pide que yo me caiga constantemente. Manasés, que te cansa. Manasés, que te quema. Manasés, que te muere de sed. Ven a mí, yo soy el agua de vida. Ven a mí, que yo te voy a dar alimento. Ven a mí, porque yo no terminaré de quemar aquella ramita que está ardiendo. Yo le voy a volver a la vida y voy a hacer que crezca y voy a hacer que dé fruto. Eso es amor. Eso es amor. Y cuando uno vive este tipo de amor por el Espíritu Santo en su vida, empieza a madurar. ¿Sabes? Un síntoma de madurez en la vida del creyente se puede ver en cuánto tardamos en obedecer. Ese es un síntoma de madurez. El Señor habla, tú escuchas y obedeces. ¿Cuánto tardo en obedecer a mi Dios después de haber recibido su palabra? Porque, hermano, llega un momento en la vida del creyente en el que es necesario dejar atrás la leche, dejar atrás el nacimiento y ya está, y quedarnos ahí. Llega un momento en el que se empieza a crecer y a madurar y a profundizar en el agua de vida. Porque todo ser vivo que deja de crecer empieza a morirse. Hay una etapa en la vida en la que tú dejas de crecer y entonces empiezas a morir. Y nuestra alma también está viva, hermano. Y nuestra relación con Dios también es una relación viva. Y si yo dejo de crecer, si yo dejo de madurar, si yo dejo de buscar esa agua de vida y ese alimento que me permite crecer más y más y más, empiezo a morir.
Así que hoy, ahora, es el momento de dar un paso más en mi compromiso con Él, en mi relación con Él. Te vuelvo a preguntar, ¿qué te impide mantenerte cerca de Él, del Espíritu Santo? Sea lo que sea, es momento de quitarlo de mi vida y arrojarlo fuera y no acordarme más de él. Yo no. Las obras mías, las obras de la carne, son todas malas. No, yo no. Es momento de pedírselo a mi Dios para que Él obre en mi vida y Él quite aquellas cosas que me están impidiendo caminar en el Espíritu. Entonces sí. Porque hay áreas en mi vida que son más resistentes a desaparecer que otras. Y me acuerdo del teatro que hice yo con Toñi una vez, el cincel de Dios, ¿te acuerdas? Como yo cogía martillo, cincel y cincelaba la vida de un creyente. A veces es necesario que nuestro Señor coja martillo y cincel y pegue ahí en esa área de mi vida que se ha hecho piedra y que necesita ser extirpada, quitada de mi vida. Y duele cambiar, duele ceder, duele ser humilde, duele deshacerte de cosas que pertenecen a ti mismo. Pero el resultado merece la pena. El resultado merece la pena, hermano. Vivir en el Espíritu es vivir a su lado constantemente, impregnándote de su carácter. Y entonces, de repente, pasa en tu vida que tú amas como Él ama. Porque se te está pegando su carácter. Intercedes como Él intercede. Dejas de juzgar como Él no te juzga a ti. Sirves como Él servía. Estás dispuesto a todo como Él estuvo dispuesto a todo por ti. Se te va pegando su carácter, más y más y más. Y vas reconociendo que Él es la vid y tú eres el pámpano, y apartado de Él no puedes hacer nada. Porque ves su obra en tu vida y ves que todo eso es únicamente porque se te ha pegado algo de Él. A mí me gustaría ser siempre su niño. Para los papás siempre somos el niño, ¿no? Yo escucho a mi suegra decir la niña, a mi mujer, la niña. Ya no está niña. Y a veces creemos que no somos tan niños por nuestro padre. Pero pasa una cosa, y es que en el momento que nos empezamos a sentir autosuficientes, en el momento que pensamos que podemos hacer algo apartados de Él, en el momento en el que mi relación deja de ser una relación de dependencia, en ese momento mi espíritu se apaga poco a poco y ese fruto deja de estar en mi vida, porque me acabo de apartar de mi Dios a causa de mi pecado, a causa de mi orgullo. Por eso te digo que yo siempre quiero ser niño. Yo siempre quiero tener esa relación de dependencia y reconocer que no soy nadie sin Él. No soy nadie sin Él. Así que el fruto del Espíritu, primeramente, es amor. El ejemplo perfecto de amor lo tenemos en el Señor Jesús. Todo hecho
que vamos a ver aquí lo tenemos ejemplificado perfectamente en nuestro Señor Jesús. ¿Queremos ver amor? Miremos a nuestro Señor Jesús. Él es el ejemplo perfecto de amor. Un amor que no es solamente una emoción, no es solamente un afecto, no es solamente algo que depende de lo que tú me hagas o no me hagas, o del beneficio que yo tenga de ti, o de cómo esté la circunstancia, no. Es un amor que se ofrece al otro sin esperar nada a cambio. Es un amor que está dispuesto a coger un barreño y lavarte los pies, aun siendo el Rey de Reyes. Es ese tipo de amor. Es ese amor que viene a este mundo dispuesto a entregar su vida por sus amigos y por aquellos que le azotaron, sin esperar nada a cambio y sin darte lo que mereces. Ese es el ejemplo perfecto de amor, hermanos. Y es ese amor el que el Espíritu Santo puede poner en tu interior, en tu templo, en ese lugar santísimo. Y que si sale afuera, solo produce frutos buenos, fruto de amor, fruto de servicio, fruto de disposición. No de una forma forzada, sino de una forma natural, porque mi naturaleza está puesta en Él. Y Él es todo amor. Y si Él es amor, yo puedo ser amor. Gozo. Gozo. Y este no es un gozo como el mundo lo da. No es una alegría como la que yo tenía hace 2 semanas cuando estaba en el circo de Sol y estaba disfrutando de la actuación. No. No es una alegría como la que me dan cuando me dicen que me van a subir el sueldo. Tampoco. No es una alegría que dependa de las circunstancias. Si lo comprendemos así, no estamos comprendiendo qué significa el gozo que Dios te ofrece. Este gozo está por encima de las circunstancias. Es la felicidad que tenemos constantemente pensando en las promesas que tiene mi Dios para mí. Es ese tipo de felicidad. Es la felicidad de tener la seguridad de estar en comunión con Dios, de saber que entre Él y yo hay paz y hay seguridad. Y entonces yo tengo un gozo que se pone por encima de lo que esté pasando en este cuerpecito. Y ahí fuera y aquí dentro. Porque esa seguridad, esa felicidad está por encima de todas las cosas. Y no es algo emocional, es algo espiritual. Y en mi espíritu, si estoy bien cerquita de Él, no puede influir nada externo. Porque Él es el que lo está guardando. Y Él es un guardián, hermanos, como no hay otro, ¿no? No hay otro guardián que pueda mantener tu alma en ese estado. No hay otro que pueda mantener tu interior lleno de gozo constantemente. Pero para eso necesito estar cerca de Él. Yo no puedo tener a mi guardaespaldas ahí en la calle esperando, hermano. Yo necesito tener a mi guardián aquí adentro. Y si puede ser, delante. Y pasa una cosa, y es que cuando Él va delante y Él anda, yo tengo que seguirlo. Para mantenerme así, para mantenerme seguro, para mantener ese gozo, para mantenerme en amor. Paz. Lo hemos estado hablando. Cuando tú tienes seguridad en las promesas de Dios, cuando tú experimentas este gozo, cuando tú sientes ese tipo de amor,
que está por encima de cualquier circunstancia, que está por encima de las emociones, que no depende de cómo me encuentro hoy, cómo me he levantado, cuántas horas de sueño he tenido esta noche, cómo se han portado las niñas. No depende de nada de eso. Pues entonces tú puedes vivir en completa paz. Dice la palabra que tú guardarás en completa paz a aquel que en ti persevera, y a aquel que en ti espera. Y veo que mi paz no depende de mí. Dicen algunos que puedes encontrar paz en tu interior. En mi interior de la carne no. Pero si en mi interior habita aquel que es todo amor y aquel que me puede ofrecer la paz, sí. Pero entonces ya no soy yo, es él, hermano. No dejes que nadie te engañe. Paz. Dice la palabra que Jesús nos dejó la paz y nos dio la paz, pero no como el mundo la da. Y no tenemos por qué tener miedo, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Para nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y algo que es todavía más peligroso a veces, vuestros pensamientos. ¿Cuántas veces nos roba la paz nuestro propio pensamiento? ¿Cuántas veces mi propio pensamiento me pide que cargue sobre mis hombros aquello que yo considero mi responsabilidad? Ya lo hablamos una vez, hermano. Yo tengo responsabilidades, pero eso no significa que tenga el control. Yo soy responsable de mi familia, pero el control de mi familia lo tiene Dios. Yo soy responsable de predicarte hoy la palabra, pero el control y el efecto que haga esa palabra en tu corazón, eso lo tiene Dios. Yo puedo esforzarme hoy por hablarte de una forma clara, de una forma sencilla, pero si el que tiene el control del sonido me lo apaga, te digo que es para nada, hermano. Es para nada. Y cuando yo comprendo que el control no lo tengo yo de ninguna de las áreas de mi vida, entonces soy capaz de vivir en completa paz, porque descargo en él todas aquellas responsabilidades, todas aquellas cargas, todos aquellos efectos que yo pienso que pueden pasar o no pueden pasar, lo descargo en él y dejo que él obre. Esa es la paz que tu Señor te ofrece y que andando en el Espíritu puedes tener el 100% del tiempo, hermano. Pero eso hay que vivirlo. No es simplemente decir amén y ya está. Eso hay que vivirlo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Amén. Paciencia. ¿Hay un ejemplo más grande de paciencia que el de mi Señor Jesús? Paciencia con Pedro, paciencia con sus discípulos, cuando no se enteraban. Paciencia conmigo, cuando yo jalo para un lado y él jala para donde debo de jalar. Paciencia cuando tardo en hacer su voluntad.
Paciencia cuando soportó los ataques constantes de aquellos que provocaban destruirlo. Y ahí me identifico mucho con él, hermano. Porque la vida también me ataca a mí. Las personas también me atacan a mí. Mi cabecita también me ataca a mí. Mi corazón también me ataca a mí. Madre mía. Pero con la paciencia que Dios te ofrece, tú puedes soportar todo eso. Porque también tienes una esperanza. Y tú sabes cómo va a acabar ese ataque. Y tú sabes qué es lo que va a ocurrir al final. Y cuando tú conoces el resultado, y cuando tú sabes que a los que Dios ama, todo ayuda a bien, entonces tu corazón también se llena de paciencia, hermano, porque aprendes a esperar en Él. Amén. Amén. Benignidad. Benignidad es tratar a los demás con amabilidad, como Jesús trataba a los demás. Es interesarse sinceramente por los demás. Interesarse por los demás como Jesús se interesó por la mujer que padecía flujo de sangre. Él sabía que la había curado. Pero aún así decidió pararlo todo y preguntar y dirigirse a ella y mostrar un interés sincero por ella y dedicarle un momento y decirle que había algo más importante que su propio cuerpo, la salvación. Es interesarse por los demás como Jesús se interesó por aquel hombre que le dijo que su hija estaba enferma y en vez de decir una palabra, él decidió cancelarlo todo y ir a su casa y sanarla allí mismo. Él tenía muchas cosas que hacer, ¿no? Había personas que querían que lo sanase, había personas que estaban muriendo, tenía un mensaje que dar, pero él decidió cancelarlo todo y dedicarle ese momento de su vida a esa persona, aun pudiéndolo hacer de otra manera. A veces mi vida es al revés. Si lo puedo hacer de otra manera, con menos tiempo, con menos atención, lo hago. Porque ahorro, ¿verdad? Ahorro. Y para mí tiene mucho sentido siempre ahorrar, ¿verdad? Es mi forma de pensar, pero esa forma la tiene que cambiar el Señor. Y hacerme ver que más importante que nada en este mundo son las personas y que esas personas acepten a Cristo como su Salvador. Y pueden ver a Cristo Jesús por medio de mi benignidad. No de la mía, sino de la que el Espíritu pone en mi vida. Bondad. Bondad. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, dice la palabra. Un ejemplo de bondad nos lo dio el Señor Jesús cuando nos habla del buen samaritano, por ejemplo. Una persona que no era considerado prójimo por aquel al que ayudó. Si aquella persona a la que ayudó hubiera estado saludable, no le hubiera dirigido la mirada. No hubiera cruzado con él una palabra. No lo hubiera ayudado. Él sabía que no podía esperar nada a cambio de aquel que estaba tirado en el camino, pero aún así lo miró, tuvo compasión de él y se lo dio todo. Eso es bondad. Eso es mirar a la persona, interesarte por ella y actuar sin esperar nada a cambio.
Y eso es lo que puede hacer el Espíritu Santo en tu vida, si vives en comunión con Él, si andas en el Espíritu. Fe. Fe. Y esta palabra también se traduce como fidelidad, como ser alguien de confianza. ¿Qué me gustaría a mí? Que todos me considerasen alguien infalible, de confianza, que lo que yo digo se hace, leal, ¿verdad? Mansedumbre. Yo veo el ejemplo perfecto de mansedumbre en mi Señor Jesús soportando aquel castigo que le estaban haciendo justo antes de echarle la cruz. La mansedumbre tiene mucho que ver también con la humildad, porque hace falta mucha humildad para ser el Rey de Reyes y soportar con paciencia y amabilidad el castigo de una simple persona. Y contrasta mucho a veces con nuestra actitud como creyentes. Cuando alguien nos hace algo y nosotros, en vez de soportarlo con amabilidad, nos revolvemos y atacamos. Eso no es la segunda, ¿verdad? Eso son las obras de la carne. Ese no es el fruto del Espíritu. Mi Señor Jesús era de otra forma, ¿verdad? Templanza. Templanza. También se le puede decir dominio propio. ¿Tú te acuerdas cuando el diablo estaba tentando a Jesús y él estaba haciendo ayuno? Hace falta mucho dominio propio para decir que no a todo aquello que Satanás le estaba proponiendo, hermano. Hace falta mucho dominio propio para tú saber a ciencia cierta que si estás en la cruz y le pides a los ángeles que te saquen de ahí, te van a sacar. Hace falta mucho dominio propio para permanecer y soportar ese castigo hasta el final. Pero eso lo daba el saber qué fruto iba a tener aquello. Eso lo dio el amor que tenía Él por ti y por mí, que decidió permanecer en aquel lugar y someter su propio dolor, su propio cuerpo, su propia voluntad a ese amor que Él tuvo por ti y por mí, y que solo buscaba tu vida eterna, tu beneficio, tu comunión con Él. Y es eso mismo que yo puedo buscar cuando necesito tener dominio propio. Solo que a veces se me olvida, hermano. Y no debería. Dominio propio es dejar entrar a Jesús en tu vida. Y como si fuera un coche, no ponerlo en el asiento del copiloto, sino dejarle el volante. Eso es dominio propio. Dejar que Cristo entre en tu vida y no llevarlo como si fuera una maleta más, sino cederle el control y el dominio, no solo de tu vida, sino de tu carácter, de tu pensamiento, de tu boca, de tu actitud y de cada una de las decisiones que tú tomes. Y entonces Él lleva el volante y tú estás a su lado. Eso es dominio propio, hermano. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No seas impaciente, hermano. Si tú mantienes una relación con el Espíritu Santo, si estás cerca de la savia de vida,
Si tienes una vida de oración, si Él te habla, tú le hablas, le amas, le escuchas, no tardas en obedecerle. Si vives según el Espíritu, tal y como hemos hablado, tarde o temprano, eso tendrá fruto. Tendrá fruto. Y no serán las obras de tus manos, ni de tu carne, sino será el fruto que Él da. Y todo lo que Él hace es bueno. Pero andemos por el Espíritu. No solamente vivamos y nos quedemos acostaditos en la cama por el Espíritu. No. Andemos por el Espíritu, hermano. Que el Señor te bendiga.